Mi nombre es Raúl Elizalde Garza y yo soy CEO de Handmets. Hola Raúl, muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista con Industria 420, industria420.com, quienes somos mexicanos y quienes estamos al tanto de la industria del cannabis, sus derivados. Sabemos muy bien quién eres y tu papel el papel que tú has tenido en el desarrollo de esta industria a nivel no solo México, sino a nivel internacional, pero cuéntanos brevemente sobre ti, primero, un poco sobre ti, Raúl. Eh, es una historia muy particular. ¿Cómo te involucraste con el sector del cannabis y sus derivados? Bueno, yo soy un abogado. Realmente siempre me he dedicado, he sido empresario toda mi vida, prácticamente desde que me recibí, litigué un poco en el ámbito de comercio exterior e impuestos, y después me dediqué al ramo empresarial, ¿no? Tengo una hija que hoy tiene 15 años, que se llama Graciela Elizalde Benavides, y yo entré en este mundo del cannabis, por así decirlo, por una cuestión personal. Grace tiene epilepsia, un tipo de epilepsia muy difícil que se llama, es una epilepsia refractaria, que su síndrome se llama Lennox-Gastaut. Y cuando ella tenía 8 años, empezamos nosotros un camino jurídico para que ella pudiera tener acceso a un tratamiento de cannabis. Tengo que ser muy claro que ella ya había tenido diferentes tipos de tratamiento, seguía siendo refractaria, tenía 400 crisis diarias, y a pesar de que en México esto era un tabú muy fuerte, y sobre todo en el estado donde nosotros residimos, que es un estado norteño, que es Nuevo León, pues existe un tabú muy duro contra el uso de cannabis, ¿no? Y más ya hace algunos años que empezamos este tema, pues bueno, todavía el tabú era un poquito más grande. Yo inicié este tema prácticamente por una necesidad. De empresario me convertí en activista sin ser un activista y sin querer ser un activista, pero yo creo que por los hijos, pues uno hace lo que sea necesario para, sobre todo en el caso de Grace, para darle una mejor calidad de vida y que tuviera los beneficios de esta planta que nosotros en aquel entonces empezamos a escuchar que se estaban haciendo investigaciones científicas de calidad en Estados Unidos, que se estaba empezando a hablar del CBD como una herramienta terapéutica para la epilepsia. Apenas estaban estos estudios grandes del doctor Devinsky. Nosotros dijimos, bueno, creemos que Grace pudiera ser un candidato a este tipo de tratamientos al ya no tener ninguna otra herramienta. Y así fue como iniciamos una lucha contra el gobierno mexicano, donde finalmente pudimos importar un producto de CBD para poder dárselo a mi hija, y Grace se convirtió en una especie de estandarte para el cannabis medicinal en México. Cuando nosotros avanzamos en este tema, yo me tomé un año prácticamente sabático de la empresa que yo tenía, que nos dedicamos a las importaciones y exportaciones de electrónicos en México y bueno, en otras partes del mundo. Me tomo este año sabático, creamos una asociación civil y una empresa californiana para la cual hoy trabajo. En el 2016 decide apoyarnos en esta lucha, ¿no? Y el apoyo en aquel entonces era muy sencillo. Necesitábamos recursos para hacer eventos en México sobre el uso de cannabis medicinal, traer speakers de primer nivel para que pudieran hablar de este tema, empezar a hacer una especie de organización que pudiera dar realmente información como por Grace, que pudiera dar información de lo que realmente era el cannabis medicinal, porque mucha gente no tenía idea de lo que se refería, existían muchas luchas, muchas dudas, y lo que se quería hacer era romper ese estigma negativo de la planta, que creo que fue algo que se logró de una muy buena manera. Cuando pasa la ley en México y México rompe esa barrera en el 2017, donde finalmente se le reconocen beneficios terapéuticos al THC y en México se abre el camino de la cannabis medicinal, pues bueno, yo regreso a mi empresa y pues recibo esta llamada de Medical Marijuana Inc., que es el holding de Handmets, y me dicen, oye, ¿no te interesaría formar parte de nuestro equipo? Todavía ni me decían cuánto iba a ganar, cuál era el proyecto y todo, y yo ya estaba diciendo, sí quiero, porque era algo que a mí me apasionaba. Llegó un momento donde en mi casa, que es tu casa, almorzábamos, comíamos, cenábamos hablando de cannabis, cannabinoides. Es algo que cuando uno está en esta industria es muy fácil que te apasiones porque ves cómo cambia la vida de personas,
ves cómo ayudan, ves y aparte esos retos que hay alrededor del cannabis, porque que no existen en ninguna otra industria, yo creo que eso era algo que yo estaba buscando en lo personal y fue por lo que me interesó entrar en esta industria. No hay ninguna otra industria en el mundo que tenga los retos que tiene esta industria de la cannabis, no hay ninguna industria y pocas industrias que puedas ayudar a tantas personas como el tema de la cannabis medicinal y aparte rompiendo un tabú tan difícil como es el tema del cannabis. Y aparte a mí me empieza a apasionar algo en ese momento que era el cáñamo, ¿no? Claro. Cómo esa prima hermana de la marihuana que realmente no debería de tener una regulación estricta, no podía ser sembrada en muchos países porque era considerada lo mismo que la marihuana y como en otros países con regulaciones muy estrictas como China podía sembrar cáñamo y ser uno de los mayores productores y era algo para mí ridículo. Como en Europa están sembrando y nosotros no podemos sembrar. Y luego se viene el Farm Bill en Estados Unidos en el 2018 y 18. pues bueno, haz de cuenta que cambia la perspectiva y fue algo por lo que se luchó mucho y por lo que a mí me apasionó. El tema, lógicamente el tema de la marihuana y de la cannabis en general, pero me apasionó muchísimo el tema del cáñamo y nosotros hacer una empresa que se dedica al cáñamo, pues mejor aún, ¿no? Hoy 2022, ¿cuál es el panorama de la compañía HempMeds? Me dices que es una subsidiaria de una compañía Medical Marijuana Inc. de California, eh, pero cuál es el espectro de alcance de HempMeds? ¿Qué tipo de productos tiene? En cuáles mercados opera? ¿De dónde obtienen el CBD? Cuéntame un poco de la empresa Mira, la actualmente. empresa es una empresa que ya tiene en este mercado muchos años. El grupo, el holding de Medical Marijuana Inc. tiene desde el 2009. Somos la primera empresa de cannabis en cotizar en la bolsa. Somos una empresa que se podría decir, aparte a veces se oye como que un poquito de risa, ¿no? Porque decimos, bueno, somos unos de los veteranos de la industria y tenemos apenas desde el 2009, que son 13 años cumplidos, ¿no? Pero en esta industria en específico de la cannabis, 13 años es bastante, ¿no? Ya somos una empresa que abrimos el mercado en Estados Unidos, que abrimos mercados en muchas otras partes, porque cuando nosotros iniciamos en Estados Unidos no existía ni esa diferencia entre el cáñamo y la marihuana, estábamos como estábamos en México hoy en día, y empezamos a trabajar en Estados Unidos en lo que muchos nos decían, y muchos allá nos decían, oye, lo que ustedes están haciendo es ilegal. No, no es ilegal. Trabajamos muchísimo con abogados en Estados Unidos, con organismos y asociaciones civiles, apoyamos varias luchas para que se pudiera abrir este camino en Estados Unidos, ¿no? Todo cambió con el Farm Bill, es una realidad, pero nosotros estuvimos ahí antes, poniendo desde algo tan simple como son los estándares de calidad que hoy existen en el mercado, no existían cuando nosotros empezamos, ¿no? Fuimos de las primeras empresas en empezar a tener productos ya con una dosificación estandarizada, métodos de análisis ya estandarizados en todos nuestros productos, prácticamente otorgando productos con una calidad farmacéutica, siendo suplementos alimenticios, ¿no? Porque era lo que la ley nos permitía en aquel entonces. Y así inicia el grupo de Medical Marijuana Inc. y HempMeds es la primera empresa que empieza a ofrecer estos productos de CBD. Nuestro CBD hoy en día, bueno, en aquel entonces utilizábamos CBD que venía de Europa, toda nuestra materia prima venía de Europa, que era donde se sembraba mayormente. En Estados Unidos existían las limitantes absurdas del cáñamo sembrado por estados y nosotros por eso abrimos esa ruta. Fuimos la primera empresa en Estados Unidos en poder vender y en ofrecer nuestros productos en todos los estados de la Unión Americana, lo cual fue un boom porque teníamos personas que necesitaban estos productos, pero que no podían entrar por así decirlo, en los programas de marihuana medicinal porque en sus estados no existían. Por ejemplo, Texas, ¿no? Entonces Claro. nosotros sí podíamos mandar a Texas nuestros productos de cáñamo con alta concentración de CBD que tenían, pues bueno, efectos positivos en estas personas. Y así empezamos a crecer como empresa en diferentes mercados, no nada más, que al final los mercados nacen, y esto es algo que a mí en lo personal me agrada, no nacen porque la industria quiera entrar en ese mercado. Realmente en la mayoría de los mercados donde nosotros como grupo de HempMeds entramos, fueron lugares donde había una necesidad
de parte de los pacientes de tener productos de CBD de calidad y tener productos de CBD con una calidad farmacéutica y los necesitaba, ¿no? Fuimos la primera empresa en entrar en Brasil desde el 2016, 2015 estuvimos en Brasil, fuimos la primera en importar estos productos. De hecho, hay un documental que estuvo hace tiempo en Netflix y que creo que todavía está, que se llama Ilegal, que habla de la lucha de la familia y cómo nosotros, pues bueno, nuestro producto estuvo ahí y teníamos las posibilidades de poder exportarlo y mandarlo. Fuimos la primera empresa en entrar en México también, con Alina y con Ana Paula, con 2 productos que pudimos tener la fortuna de poder hacer una lucha jurídica y que pudieran ellos importarlo. Fuimos el primer producto en entrar en Paraguay también, ya hace algunos años, desde el 2016. Tenemos una presencia muy fuerte en Argentina hoy en día, empezando, por ejemplo, un estudio clínico, el primero estudio clínico enfocado en adultos y en epilepsia y el uso de CBD que se está realizando hoy en día en el Hospital del Cruce en Buenos Aires. Y bueno, hemos ido creciendo conforme a las necesidades del mercado, pero también siempre viendo algo muy importante que es la necesidad de los pacientes, la necesidad de las personas y cómo GenMeds puede ayudar de alguna manera u otra para estar en esos mercados y que ellos puedan tener productos de calidad comprobada. Ya somos una empresa, como te lo repito, veterana desde el 2016 en algunos de estos países. Cuando entra el Farm Bill, pues es un cambio en el juego, por así decirlo, y hoy en día yo creo que el negocio del CBD o el negocio de cáñamo es muy diferente en algunos lugares de América Latina, incluido México, con Estados Unidos. O sea, ha habido un cambio muy grande en los mercados en el mundo y yo creo que hoy en día este mercado tiene un potencial muy grande, pero cada mercado está teniendo diferencias, cada mercado y se están haciendo diferencias muy claras entre Brasil, entre Colombia, entre Paraguay, entre México, entre Estados Unidos. Estamos viendo que cada mercado está dirigiendo hacia donde están sus necesidades, por así decirlo. ¿Cuál es lo que ustedes consideran el diferenciador? Porque ustedes son, eh, ya tienen tiempo, tienen años en el sector, pero en este momento ya el CBD es más común que hace 3, 4, 5 años, que antes de la pandemia. Y, y vaya, hay una competencia entre marcas de CBD reconocidas, como GenMeds. Hay otras que quién sabe de dónde salieron, pero ahí están muchas que son producto de la, vaya, sobreproducción de hemp en Estados Unidos, que están mandando CBD de forma, por así decirlo, irregular a otros mercados. Eh, ¿Cuál es su papel ahorita? ¿Qué tipo de productos ofrecen y cuál es su diferenciador en el mercado? Mira, lo que comentas es muy claro. Nosotros lo vivimos primeramente en Estados Unidos en el 2018, cuando abre el Farm Bill y empiezan a salir miles y miles y miles de marcas de CBD en Estados Unidos. Eso es algo que existe en todo el mundo, ¿eh? No nada más en México. Por ejemplo, hoy estamos viendo que cada vez hay más marcas en el mercado, lo cual es lógico porque Estados Unidos está lleno de marcas, pero también lo estamos viendo ya en otros mercados, ¿no? Ya lo estamos viendo en Colombia, donde hay muchísimas marcas que están ahí adentro, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Argentina, aún en Paraguay, que es un mercado muy pequeño, ya vemos que hay ahí varias marcas y cada vez más marcas que están saliendo y esto es algo normal. En GenMeds no nos preocupa realmente muchísimo, no que no nos preocupe la competencia, pero creo que la competencia es bueno porque ayuda a romper ese estigma y ayuda a que las personas tengan otras opciones y todo. La ventaja de nuestra marca es que tenemos pues una diferencia muy grande a veces contra nuestra competencia, que es la gente cree en nuestros productos porque tienen una calidad comprobada y están seguros que nuestros productos van a ser, si lo están usando ellos como un tratamiento, una dona, sus tratamientos médicos, saben exactamente que nuestro producto que consumen hoy va a ser el mismo que consuman mañana, pasado mañana, dentro de un mes, dentro de 2 años. Entonces tenemos esas pautas y un parámetro de una empresa que cumple con todos los estándares de calidad de una manera muy rigurosa
y también podemos ofrecer esos productos de calidad a las personas y van a tener la tranquilidad de que están usando un producto que dice lo que tiene la etiqueta, principalmente, que saben que vamos a estar ahí mañana y que saben que van a estar pagando un precio justo de acorde a lo que vale el producto y a lo que invertimos en crear ese producto. Y creo que con esas variantes nosotros nos convertimos en una empresa muy sólida, porque marcas, como lo comentas, han salido muchísimas. Marcas que no tienen ni certificados analíticos en muchos de los casos. Esto ya lo vimos en Estados Unidos desde 2017, 2016, 2018, 2019. Hay infinidad, si tú lo buscas en YouTube, hay infinidad de estudios y de documentales que se han hecho y de trabajo periodístico donde los productos ni siquiera contienen a veces CBD. A veces no contienen lo que viene en la etiqueta, a veces no contiene nada, productos contaminados, productos que pueden poner en riesgo la salud, y eso es una realidad. Hay que ver, si yo voy a comprar algo en el supermercado que no estoy hablando de CBD, pues uno lo primero que hace es revisar la etiqueta, ver de dónde viene, ver dónde se hizo el producto, ver quién lo produjo, ver que el etiquetado cumpla con los requisitos que se necesitan para ver si es bueno o es malo. En el caso de la cannabis debemos de ser igual o aún más, por así decirlo, más estrictos en eso, ¿no? ¿Quién realiza el producto? La persona que realiza el producto tiene un establecimiento físico donde podamos encontrarlos, unas oficinas, tienen, realmente existe esta empresa, tienen los certificados analíticos que necesitamos, cumplen con los procesos para dar un producto. Creo que todo eso lo tenemos que preguntar. Hoy en día, ahorita lo estabas platicando, hay cientos de marcas, la mayoría se venden por internet, pero ¿qué compraste? No sabes si lo que de entrada no sabes ni dónde estaba la persona que te lo mandó, no tiene una oficina física, no está dado de alta en el SAT, por así decirlo, no paga impuestos, no no te expiden una factura. Todo eso son focos rojos para tu producto. ¿Quién sabe qué te estén vendiendo? ¿Quién sabe si tenga el cannabidiol o los cannabinoides que ellos te están diciendo? ¿Quién sabe quién lo venda? ¿Quién sabe si esté mañana ahí cuando necesites más? Todos esos son preguntas que uno debe hacerse antes de comprar un producto y sobre todo para buscar, sobre todo cuando se está usando como un producto con una calidad terapéutica y para un padecimiento en específico. Yo creo que nadie hoy en día confías en un producto que viene del mercado negro. Si existe un mercado regulado, trata de ir con productos que estén en ese mercado regulado. Tengo entendido que Mets tiene algunos productos que son como tópicos, eh, gotas de este tipo. ¿Venden solo CBD o cannabidiol o también ya tienen otros cannabinoides, como ahora se habla mucho del CBG, del CBN? ¿Qué tipo de productos tienen ustedes en el mercado en lo que se refiere al formato en el que lo venden, de la administración y a los cannabinoides? Mira, tenemos en México, por ejemplo, tenemos, por así decirlo, 3 líneas que manejamos. Una línea que es los tópicos, donde estamos hablando de cremas, bálsamos, por ejemplo, o cremas para cuestiones musculares que son magníficas y se usan muchísimo, sobre todo en personas que hacen deportes. Tenemos colaboraciones con personas que hacen artes marciales mixtas, personas que hacen deportes extremos, bicicleta de ruta en montaña, todo porque te ayuda bastante, o sea, un golpe, un desgarre, el CBD es un excelente antiséptico, aparte si lo usas como un bálsamo es antioxidante, o sea, tiene bastantes ventajas, por así usarlo, de manera tópica. Y luego tenemos 2 líneas que prácticamente estamos hablando de tinturas o aceites de CBD. Tenemos una línea wellness que es para personas, para el uso diario, personas que no tienen una condición difícil, por así decirlo, pues son productos que puedes usar todos los días para que echemos a andar nuestro sistema endocannabinoide para que puedas tener las ventajas, dormir mejor, bajar tus niveles de ansiedad, de estrés. Y tenemos otra línea muy terapéutica que se llama RH Oil, que ahí nos vamos a altas concentraciones, frascos que tienen 10,000 miligramos de CBD, que ya son normalmente recomendados por especialistas de la salud para condiciones muy específicas. Yeah. Y lo que comentas también, vendemos productos de CBD, pero también fuimos una de las primeras, bueno, en su caso, la primera empresa en traer ya
legalmente productos con otros cannabinoides que están muy de moda ahora, pero nosotros ya tenemos ya algunos años con ellos aquí en el mercado, CBG con CBD, CBG con CBN, los cuales están teniendo una aceptación muy buena dentro del mercado profesional, sobre todo con los especialistas de la salud que se están abriendo a usar este tipo de otros cannabinoides que tienen, por así decirlo, receptores diferentes que el CBD y te pueden ayudar de una manera diferente. Pero nuestro portafolio de productos en el mundo es muchísimo más amplio, ¿no? Productos que no podemos tener en México, productos con una alta concentración de THC, aún siendo cáñamo, pero con concentraciones altas de THC. En Brasil estamos ahorita en el desarrollo de un producto que sea concentración alta de THC, no estamos hablando de productos como suplementos o alimentos, aquí nos tenemos que ir a un producto medicinal con una concentración alta de THC para diferentes tipos de padecimiento, como en específico el dolor. Y tenemos otros productos con diferentes subsidiarias en Estados Unidos, donde comercializamos algo que es muy popular hoy en día en Estados Unidos, como el Delta 8, el Delta 0, HHC, todos estos productos que hoy en Estados Unidos está haciendo un boom en el mercado del cáñamo. Por ejemplo, los productos de Delta 8 que en México no van a poder entrar, o en ninguna otras partes del mundo, tenemos que ser sinceros, va a ser difícil que estos productos entren como un producto de cáñamo y no un producto regulado como marihuana, pero en Estados Unidos, pues bueno, cada vez están saliendo más productos que son productos derivados de cáñamo, pero enfocados en el Delta 8 o en el Delta 0 o en HHC. Raúl, tú eres mexicano y no me dejarás mentir, yo también soy mexicano. Que uno de los principales retos o la historia del cannabis en México y en algunos otros mercados, aunque ya han ido superándolo, es la omisión gubernamental, es la falta de acción por parte de las autoridades para emitir reglamentos, para cumplir con las propias leyes, y toda esta larga historia que tú conoces de primera mano, que se tiene que hacer cumplir a los gobiernos para que los pacientes, las personas tengan acceso a la planta y sus derivados. Este es uno de los principales retos. ¿Qué otros, además de este, existen para el cannabis en Latinoamérica y en otros mercados desde tu perspectiva como empresario y especialista en asuntos regulatorios, porque has luchado para cambiarlos? Mira, creo que lo que acabas de comentar es algo completamente cierto, pero tenemos que ser muy específico, o yo quiero ser muy puntual en algo. Yo creo, y bueno, no creo, esto es lo que dice la historia, no realmente. No es que tenemos que esperar a una regulación completa que ya nos diga todo, porque la realidad es que ninguna industria en el mundo nace de esa manera. El gobierno nunca te va a decir, mira, aquí están esta industria y te voy a dar todos los parámetros para que tú trabajes dentro de esa industria. La realidad es que no. Normalmente la industria es la que va empujando la regulación, ¿no? Y vamos a poner ejemplos para las personas más jóvenes o las personas que ¿cómo lo podrías ver hoy en día? Y ves un ejemplo por Uber, vamos a poner ejemplo de Uber. No existía una regulación para ese tipo de servicio de taxi en plataforma, no existía. Salieron al mercado y después los países regularon, cada país reguló de manera diferente y todos tuvieron algún tipo de regulación. Airbnb, mismo caso, no estaba regulado, salen las plataformas y los países y los gobiernos empiezan a regular en base a la industria de plataformas. Aquí es el mismo caso, nada más que estamos hablando de una planta que tiene una cuestión muy negativa y que en algunos lugares es considerada, aún el cáñamo es considerado ilegal, pero yo creo que es de la misma manera como tenemos que ir buscando que se haga la industria. Yo conocí en el 2016, 2017, personas dentro del gobierno que pensaban y juraban que la semilla de cáñamo era ilegal. Y decían, es que la semilla de cáñamo no se puede importar y no se puede comercializar porque es marihuana. Y hoy en día los supermercados al que vayas en México, uno de los principales, en el área de superfoods, van a tener semilla de cáñamo, aceite de cáñamo, proteína de cáñamo, leche de cáñamo, que antes nadie se atrevía a hacerlo.
Y nosotros empujamos y decíamos, y esto no se tenía que cambiar ni en la ley, nada más teníamos que hacer que se cumplieran los tratados internacionales, que se cumpliera la ley tal como estaba, y se logró, y hoy ya, ya es común que encuentres estos productos en los supermercados, sí que existieran cambios en la ley de manera claros que dijeran, estos productos son completamente legales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La industria tiene que ir creciendo y el gobierno tiene que ir regulando lo que no sea ilegal. Va a ser, por ejemplo, muy difícil y casi imposible regular un producto que tenga delta 8, aunque es que en Estados Unidos es cáñamo, sí, pero la ley es muy clara y dice que el tetrahidrocannabinol y todos sus isómeros, delta 6, delta 8, delta 9, son ilegales y son considerados un psicotrópico. Entonces, ¿cómo los podrías tener en México? Como un medicamento. Entonces, bueno, ya existe una regulación y vamos a hacerlo. Pero la industria siempre va a ir empujando las regulaciones. A veces, y la industria y las empresas como Genmex son las que vamos liderando y vamos empujando también las regulaciones en base al trabajo jurídico, en base al trabajo que se viene haciendo, siempre acorde a lo que la ley te permite y lo que la ley no te prohíbe, ¿no? Entonces creo que así es como se va creciendo y como se van abriendo las industrias. Mismo caso en Colombia, por ejemplo, con el tema del cáñamo, no existían unas diferencias, no existían productos en el mercado de cáñamo porque no existía esta claridad. Las mismas empresas, la misma industria empezó a empujar para que ya existan productos cada vez más de cáñamo, para que la exportación sea más sencilla en los productos de cáñamo, etcétera. Entonces, la industria es la que va empujando las regulaciones y no al revés, que esperemos que el gobierno nos tenga las regulaciones. Yo veo muchas personas que hoy en día quieren invertir en la cannabis, pero quieren que esté todo en una bandeja de plata y que te digan, mira, aquí está ya todo, claro, pon tu inversión y adelante. No va a existir. Cuando Uber empezó con la regulación, no sabían si iba a funcionar o no. Ellos entraron y no sabían si los iban a multar o no, no sabían si iba a ser permisible o no. Es parte del trabajo que se tiene que hacer. Por eso hoy en día muchas veces los precios son más altos. ¿Por qué? Porque te tienes que gastar muchísimo dinero en este tipo de planeaciones, abogados, proyectos, consultas, que son muy onerosos, ¿no? En cambio, al final te trae tus privilegios y ventajas de nada más, al contrario de otras empresas que nada más están esperando a que ya todo esté listo, que el piso que ya esté listo para que tú entres, ¿no? Y eso creo que es una de las ventajas del grupo de Medical Marijuana Inc., del grupo de Genmex, que nosotros siempre estamos empujando para que se creen estas regulaciones y siempre estamos empujando dentro de los mercados, dentro del ámbito legal, que es lo que se puede hacer. Por último, Raúl, muchos creemos que esta década, en los 2020, será una de las más importantes para todo lo que tiene que ver con cannabis. Vamos a ver el verdadero desarrollo de lo que puede ocurrir alrededor de la planta en sus diferentes usos. ¿Cómo ves tú el futuro a unos años? ¿Cómo visualizas el futuro del sector del cannabis en Latinoamérica, en las regiones donde hay avances? ¿Cómo crees qué crees que va a ocurrir en los próximos 5 años o a finales de esta década? ¿Qué podemos esperar en lo que se refiere a la evolución del sector? Coincido completamente contigo. Creo que esta década va a ser muy importante, si no es que la más importante dentro de la industria del cannabis, no nada más dentro de la industria, sino dentro del cannabis en general, ¿no? Estamos viendo muchísimos cambios positivos. Creo que lo primero que estamos viendo es finalmente una diferencia clara entre el cáñamo y la marihuana. Hoy en día estamos observando cosas que parecían que eran imposible, que nosotros hicimos desde hace tiempo, desde el 2013, 2012, pero ya lo estamos viendo a una escala más grande. Importaciones y exportaciones de Estados Unidos de productos terminados de cáñamo, quitando cannabinoides, estoy hablando de textiles, productos para la construcción, fibras, todos estos productos grandes productos dentro de la grande industria de la cannabis, que no solamente son lo que nosotros comercializamos, que son cannabinoides, ¿no? Aquí estamos hablando de productos como alimentos que no tienen ningún cannabinoide, estamos hablando de fibras, estamos hablando de textil, estamos viendo un boom dentro de estos productos. Estamos viendo cada vez
más personas que se están empezando a dedicar a la industria de los textiles de cáñamo para un mercado que lo pide cada vez más, como es Estados Unidos. Entonces estamos viendo que realmente esta industria está teniendo un boom y yo coincido contigo, va a ser un boom. En el tema del cáñamo ya lo estamos viendo y ya está creciendo y todo. Yo creo que la segunda etapa que vamos a ver es cada vez ir quitando más estas limitantes dentro de la industria recreativa, como lo empezó Uruguay en su momento, como lo están empezando otros países como en México con la declaración de inconstitucionalidad, como Estados Unidos, que ya lo hizo en la mayoría de sus estados, pero a lo mejor lo vamos a poder ver una especie a nivel federal, pero que hoy ya lo vemos en otro lado con el tema del cáñamo y con el Delta 8 y con el Delta 0 y con el HCC, como ya prácticamente de facto se está abriendo este mercado recreativo a nivel global en Estados Unidos y creo, sin lugar a dudas, que esta década va a abrir muchísimo los mercados. ¿Hasta dónde van a llegar? Es difícil dar dar una proyección hoy en día, pero sin duda alguna el mercado que está creciendo y que yo le veo en corto plazo, no a que se acabe la década, es en el mercado del cáñamo. Vemos a Paraguay, vemos Argentina que ya tiene un programa, vemos Paraguay que tiene un programa, Colombia que ya tiene un programa desde hace tiempo, pero vemos que cada vez está explotando más. Vemos países en Centroamérica como Costa Rica, donde ya tiene un programa también de cáñamo. Vemos otros países en otras partes del mundo como Sudáfrica, Japón, que están abriendo sus mercados al cáñamo en específico. Vemos México con la Suprema Corte, con los cambios que se hizo, que se están abriendo cada vez más al mercado del cáñamo. Entonces creo que esto a corto plazo va a ser el cáñamo, pero si no me equivoco, yo creo que hasta el tema recreativo va a tener un impacto en esta década, lo cual lo estamos viendo en Estados Unidos con los derivados de cáñamo que son psicotrópicos como el Delta 8. Claro, en los últimos semanas se ha hablado mucho de lo que va a ocurrir en Alemania, de lo que ya pasó en Tailandia. Es un fenómeno global en gran parte del mundo occidental que se espera que continúe en los próximos años, que no se detenga. Eh, Raúl, muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar para esta entrevista? Mira, yo creo que hoy en día si alguien está visualizando una industria que vaya a tener, invertir en alguna industria que vaya a tener crecimiento, sin lugar a dudas, esta es la industria del cannabis, ¿no? La industria del cannabis es una de las pocas industrias que durante la pandemia tuvo un crecimiento. Es una industria que está teniendo un crecimiento constante, lo cual es algo normal porque es una industria nueva, ¿no? Y es una industria que está creciendo, que las personas tienen también pues tienen un beneficio al usar productos derivados del cáñamo, productos derivados de cannabis que pueden convertirse suplementos, alimentos, medicamentos, etcétera. Entonces, sin lugar a dudas, para invertir, esta es una gran industria. Creo que ahorita están en el momento perfecto. Se podría decir que ya pasamos esa etapa de donde se consideraba una industria de alto riesgo. Ahorita ya no somos una industria de invertir, ya no estás invirtiendo en una industria de alto riesgo. Podrá tener un riesgo moderado hoy en día, pues a lo mejor sí, pero sin lugar a dudas es una industria muy buena donde invertir y donde puedes tener crecimiento y donde puedes hacer realmente una diferencia también en la vida de las personas.